Muy buenos días, el tema de hoy es predica pero no aplica. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 4, 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad lo oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Predica pero no aplica. Tremendo como el apóstol Pablo designa a su discípulo Timoteo y cómo le asigna unas funciones en las cuales ya prácticamente el apóstol Pablo está para ser crucificado, está para partir de esta tierra, pero cómo él formó al apóstol, cómo él formó a su discípulo Timoteo, un hombre firme, constante y determinante como lo fue el apóstol Pablo. Pero ¿por qué el tema de hoy es predica pero no aplica? Porque hoy en día encontramos muchas personas que predican de la palabra de Dios, predican de un tema, hablan de algo que hacen, que van a hacer, pero va uno y mira y no aplica. Encontramos inclusive en el gobierno personas que imponen leyes, pero ellos mismos son los que tergiversan las leyes. Por ejemplo, una ley es que está prohibido manejar tomado. Que es imposible, si usted es una persona que toma, mejor no maneje. Inclusive escuchamos propagandas comerciales al respecto para estas épocas, para fin de año, en las cuales personas se descontrolan, se ponen a tomar y manejan así, salen de ese lugar y se van ebrios manejando, y hemos encontrado accidentes, pero también hemos encontrado personas de gobierno, personas que dictan las leyes infringiendo la ley, o sea, predican pero no aplican. Pero usted y yo no debemos ser ese tipo de personas en los cuales predicamos pero no aplicamos. Por el contrario, debemos hacer como esa estampa, esa figura que generó Timoteo y que lo reflejó en Pablo, que siguió la secuencia de todo lo que le enseñó el apóstol Pablo y cómo lo aplicó a su vida, a su cotidianidad, y cómo le exhortaba y enseñaba. Pero ¿cómo enseñaba? Como hemos dicho, aquí el apóstol Pablo veía que se acercaba el fin de sus días, su fin en esta tierra, y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya se percibía dentro de la iglesia, ya que en esas circunstancias hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo. Cómo hoy el Señor nos hace ese encargo a usted y a mí, a ser fieles a la palabra, pero también a predicar a tiempo y a destiempo, pero también a hacer ese testimonio, ese ejemplo a seguir, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos una gran nube de testigos, y esa gran nube de testigos es la que nos rodea a usted y a mí para ver cómo obramos, cómo actuamos en estos tiempos, porque hay personas que en estas fechas, nada de malo le veo que nos tomemos una cerveza, nos tomemos un trago, estamos compartiendo en familia, estamos compartiendo con otros. Oiga, ¿qué fue lo que usted predicó? ¿Qué fue lo que usted habló? ¿Qué fue lo que usted enseñó? Pero como estamos en familia, estamos entre amigos, estamos entre hermanos, yo no le veo nada de malo, pero esto no lo encontramos en la palabra. Hay personas que me han dicho a mí, incluso, pero si Jesús tomó vino, sí, pero la palabra no dice que Jesús se embriagó, dice que él tomó vino, la uva que prácticamente la estaban fermentando y la formaron en vino, pero fue para celebrar una situación especial, la Santa Paz, la Santa Cena que lo hizo el Señor Jesús. Pero cómo tergiversan la palabra y dicen que aún Jesús lo hizo, pero cómo la acomodan para su situación, a la circunstancia en la cual están viviendo, ya que a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos que cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, encontramos una relación muy familiar, afectuosa y hasta de admiración, ya que, sin embargo, cuando ahora comienza esta exhortación, aquí el apóstol Pablo utiliza
un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad. Él mismo lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como que él hablaba con su discípulo con ese amor, con esa paciencia, pero también con esa sabiduría, para que él no se fuera a desviar del plan perfecto de Dios en la vida de Timoteo, que obviamente el Señor le encarecía que continuara la obra que el Señor había hecho a través de Pablo, el apóstol Pablo, para con su hijo Timoteo, que él había visto ese ejemplo en el apóstol Pablo, en el cual él continuaría, y en el cual el Señor lo refleja en sus acciones, en sus hechos. Tal vez alguien podría pensar que el apóstol Pablo no estaba seguro de Timoteo, que iría a cumplir con este encargo, y por eso usó un lenguaje tan fuerte, pero no tenemos ninguna razón para pensar que de pronto estuviera motivado por la desconfianza, ya que de hecho Timoteo había sido puesto a prueba en muchas otras ocasiones, manifestando siempre una fidelidad admirable, una fidelidad en la cual se reflejó en él. Lo encontramos en Filipenses 2:19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Esa confianza, esa seguridad que había en el apóstol Pablo, en su hijo Timoteo, en su discípulo Timoteo, en el cual él estaba seguro porque ya había sido probado. Ya el apóstol Pablo lo había probado en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, para mirar si realmente era un hombre de fiar, si realmente era un hombre de Dios, si realmente era un hombre que él dependía de la palabra y del conocimiento de Dios para llevarla y aplicarla y ponerla por obra. Entonces el mejor ejemplo debe estar reflejado en usted y en mí. No podemos decir que otra persona hizo cosas diferentes, que esta persona habló diferente. Si usted y yo, ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que predicamos pero no aplicamos? ¿O será que somos uno en la iglesia y somos otro en el hogar? ¿Será que somos uno en el templo y somos otro con los amigos? ¿Será que somos unos en la iglesia pero somos otros en el trabajo? ¿Cómo nos reflejan o cómo nos ven los demás a usted y a mí? Ya que el discípulo Timoteo veía el mejor ejemplo en Pablo, un seguidor de Cristo, pero un seguidor con ejemplo, un ejemplo a seguir. Y él no lo dudó en seguir las enseñanzas, las cuales venían del apóstol Pablo, ya que le decía aquí en 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Cómo lo lleva y lo impulsa aún al Timoteo a que él redarguya, que él reprenda, que él exhorte, aún prácticamente que les llame la atención a quienes no se encajaban en los caminos del Señor. Pero ¿por qué tenía que primeramente cuidar su testimonio? Porque él tenía que predicar, pero aplicar lo que él enseñaba, lo que él vivía. Por eso usted y yo tenemos que predicar y enseñar lo que vivimos en el Señor, lo que vivimos en la intimidad, en el ayuno, en la intercesión, en el clamor, en la lectura, en la meditación de la palabra, en la revelación y el entendimiento, que es lo que el Señor nos enseña y nos habla, en lo cual usted y yo podemos predicar, pero también aplicarlo a nuestras vidas, para que no seamos señalados. Pero allá va el que predica, pero no aplica. Él predica una cosa, pero hace otra. Pero es que mire ese ejemplo, mire lo que hace. Porque muchos ojos están puestos sobre usted y sobre mí para ver cómo actuamos. Precisamente le tocó el tema de estas fechas. En estas fechas que muchos se desvían, muchos yo no le veo nada de malo compartir con la familia, tomarnos un trago, durar hasta altas horas de la madrugada, tomando, conversando con los amigos. Venga, ¿y dónde quedó el ejemplo? ¿Dónde quedó el testimonio? ¿Dónde quedó lo que usted aprendió? ¿Dónde quedó lo que le enseñó el Señor Jesús? Ya que el mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que Él aplicaba, Él predicaba y aplicaba, predicaba a tiempo y a destiempo, pero también era testimonio y ejemplo a seguir. Es lo que el Señor nos habla a usted y a mí. ¿Será que somos ese ejemplo a seguir? ¿Será que predicamos y aplicamos con el ejemplo? Porque muchas veces hablamos, pero las acciones hablan más que las palabras. Entonces, ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos accionando? ¿Cómo estamos ejecutando? Es el tiempo de que usted y yo reflexionemos
reflexionemos. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos predicando y aplicándolo primeramente en nuestra vida? ¿Cómo estamos frente a la palabra? ¿Cómo estamos frente al espejo de la palabra de Dios? ¿Será que el Señor nos ve como ese ejemplo a seguir, como lo hizo Pablo con Timoteo? Este es el tiempo de que realmente el Señor entre y haga un cambio profundo de adentro hacia afuera y se vea reflejado que lo que predicamos lo aplicamos y los muchos lo sigan en Cristo Jesús.